En las últimas semanas se ha producido un aumento de consultas por dermatitis en cara, cuello, también causadas por el uso de las mascarillas, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica, seborreica, rosácea o simplemente pieles sensibles. La mayoría de las alergias se producen por falta de ventilación, también por el roce en la cara al hablar. También vamos a hablar de las alergias que produce el aumento de la calima, sobre todo en asmáticos. Bueno, pues con nosotros está Ruperto González, que es alergólogo de Hospite. Muy buenos días, señor González. Buenos días, Patricia. Bueno, vamos a hablar de distintos aspectos de las alergias, pero en primer lugar señalar esas mascarillas que pueden resultar incómodas, pero son absolutamente necesarias, ¿no? Y que pueden provocar algún tipo de alergia o algún tipo de afección en la piel. ¿Cómo se puede evitar? Sí, es correcto. A veces es un poquito complicado el discriminar entre si se trata de un cuadro alérgico o si se trata de un cuadro de tipo irritativo. Fundamentalmente el problema de base anda en el tipo de piel que tiene cada persona. Ese fenotipo, esa piel característica de cada uno es la que nos puede predisponer a presentar diferentes tipos de reacciones adversas o de efectos adversos al emplear una determinada mascarilla, sobre todo en periodos de tanto tiempo al día. En el uso en el trabajo, fundamentalmente, estamos hablando de mínimo de 8 horas al día, y además en condiciones climatológicas que favorecen el calor. Esto dificulta, digamos, la ventilación, como indicaba, y hace que la piel le cueste más respirar. En este punto se produce un cierto grado de inflamación, posiblemente, generalmente suele ser más bien irritativa, que induce picor, inflamación y sobre todo se traduce en una incomodidad para la persona portadora de la mascarilla. Pero, como bien indicaba, y sopesando lo que eso nos supone el riesgo-beneficio actual, desde luego hay que hacer un claro pronunciamiento en favor del uso de la mascarilla, evidentemente, ¿no? Al igual hay que incidir más en las cremas o en lo que estemos usando para prevenir, ¿no? Efectivamente, las medidas de emoliencia resultan tremendamente importantes. Si estamos hablando de pacientes ya diagnosticados de rosácea o de dermatitis atópica, sí que es conveniente que estas personas utilicen sus tratamientos de base, independientemente del uso de la mascarilla, dado que va a hacer un papel protector y verdaderamente la mascarilla supone una agresión para estos pacientes y les supone efectivamente la sensación de estar muy incómodos durante la jornada laboral. Hay un dato que estima que el 25% de la población es alérgica y que el 50% va a padecer algún tipo de alergia alguna vez en su vida, ¿no? O sea, las alergias pueden aparecer en cualquier momento. Sí, bueno, ayer fue el Día Mundial de la Alergia. Esto ha sido un poco atípico porque habitualmente suele ser en abril, pero debido a la situación de pandemia que hemos tenido, ha tenido que retrasarse hasta el día 8 de julio, que fue ayer. Y las estimaciones de la OMS efectivamente dan las cifras que estamos comentando, que son verdaderamente cifras absolutamente disparadas. Lo que pasa es que en el término de alergias hay que distinguir un poquito entre alergias de tipo respiratorio, sí, alergias alimentarias, alergias cutáneas, alergias a medicamentos, y todas tienen un perfil diferente. La patología alérgica que hoy en día se encuentra, digamos, en un rango más elevado y en proporciones absolutamente epidémicas suele ser la rinitis, la inflamación nasal, y ahí alcanzamos cifras de hasta un 40%, 35% en nuestro entorno geográfico. Sería la más común. La más común, efectivamente. Sí, de hecho supone nuestro primer motivo de consulta en alergología, con holgada diferencia respecto al resto de patologías. ¿Y últimamente se han registrado más alergias o es un comentario que lo hacemos en mayor medida porque parece que cada vez somos más alérgicos, ¿no? Sí, nuevamente habría también que cribar un poco entre el tipo de alergia que estuviéramos comentando. Fundamentalmente la respiratoria, la alergia siempre tiene un comportamiento dinámico, es decir, hay como unos ciertos dogmas, como por ejemplo que la alergia solamente puede comenzar en la infancia, y esto no es del todo cierto. Hay pacientes que debutan con alergia en edad adulta. Sí, por eso le preguntaba antes, ¿no? Aparecen y desaparecen en cualquier momento de la vida. Claro, la forma un poco de la interpretación de esto es que tenemos una genética que nos puede predisponer al padecimiento de este cuadro alérgico o atópico, y luego hay influencias de diferentes características, como pueden ser ambientales, incluso hormonales, en términos, por ejemplo, de un embarazo, exposición a diferentes alérgenos, un cambio de vivienda, un cambio de residencia, el meter una mascota en casa.
esto puede inducir la activación o el comienzo de una alergia que podríamos decir que estuviera dormida y que comienza a manifestarse a nivel genético y presentar sintomatología. ¿Y cuáles son, digamos, las más peligrosas? Bueno, sí, dentro de la patología alérgica, la más común, por decirlo de esta manera, y que más peligrosidad tiene desde el punto de vista de que puede comprometer la vida, son lo que llamamos las denominadas anafilaxias. Las anafilaxias son lo que llamamos son reacciones en todo el organismo, se llaman reacciones sistémicas, que implican simultáneamente o de forma progresiva la presentación de síntomas en diferentes órganos del cuerpo. O sea, pues por ejemplo, una persona que ante una determinada ingesta de un alimento a la que es alérgico, un fruto seco, un marisco, comienza a notar síntomas en su piel, en forma de picor, en forma de abones, comienza a notar alguna hinchazón e inflamación en una parte del cuerpo y al mismo tiempo también refiere síntomas de tipo respiratorio. Comienza a notar cierta dificultad respiratoria, nota que también le cuesta un poco tragar o hablar. Estos son síntomas que ya la reacción no es local, como comentábamos por ejemplo con una mascarilla o con una rinitis, sino que se expande al resto del organismo. Hay que tener más cuidado en esos casos, ¿no? Claro, en este sentido el reconocimiento rápido de los síntomas es muy importante y muchos pacientes que están afectos de este tipo de síntomas de anafilaxia sí que disponen de medicación para uso rápido, pensando sobre todo por ejemplo en colegios que tienen niños con alergias alimentarias, pues ellos disponen de autoinyectores de adrenalina que son capaces de mitigar y revertir la situación crítica del paciente en minutos. Sí. Hemos preguntado a la población si se ha visto afectada por la calima de estos días también, que podría ser uno de los factores que influyen en esas alergias. Vamos a escucharlos. Los malos alérgicos que el polen les va mal, la mascarilla hace el doble efecto. Se nota un poco. La verdad que nos ayuda un poco. Sí, sí. Para las personas que son alérgicas, sobre todo no solo esta mascarilla, sino la blanca, que protege aún más. Hombre, lo malo es el calor, pero bueno. Pero es lo que hay que estarlo usando. El polvillo ese que a lo mejor sí te protege, pero vamos, que el agobio con la mascarilla y la calor es la misma. La calima a los alérgicos sí, y a los asmáticos. La mascarilla le viene mejor. Pero también sí tiene filtro, porque esta, por ejemplo, que no tiene nada, tampoco que te proteja mucho. Rosa la piel y se le ponen sarpullidos y de todo. Y he probado diferentes mascarillas, pero bueno, ahí va. Yo conozco gente y tengo gente cercana que sufre de alergia y que sufre con esta mascarilla. De hecho, es que ni salen de casa porque es asfixia. Porque la verdad que la gente que es asmática, alérgica y tal, lo pasa mal. Yo, por ejemplo, soy medio alérgica y trabajando en la tienda, cuando tengo que subir y bajar a buscar mercancía o algo, pues lo paso mal, la verdad. Bueno, ahora que somos todos expertos en el uso de mascarilla, hay cosas que me imagino que están más cerca de la realidad que otras, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de que son buenas para los asmáticos, que les ayudan a protegerse. Antes hablábamos de las desventajas, pero también tendrá sus ventajas, ¿no? Pues sí, aquí se da un poco una situación curiosa, que cuando comenzó el confinamiento, justo comenzó también con el comienzo de la primavera. Y claro, saben que el polen, como alérgeno, como aeroalérgeno respiratorio, ambiental, inhalativo, se encuentra fundamentalmente fuera de nuestras viviendas. Esto ha hecho que al estar confinados, muchos pacientes que son alérgicos y que lo saben a polen, hayan presentado menos cantidad de síntomas. Claro. Por otro lado, efectivamente la mascarilla que ya se viene utilizando en algunos países durante la estación de polínica para protegerles como una barrera física frente a la exposición al polen, nos ayuda, por supuesto, sobre todo al aire libre en aquellos pacientes a polen. Pero es que también al estar confinados, la otra cara de la moneda, es que aquellos pacientes que han estado sensibilizados a ácaros han estado más expuestos a ese dicho alergeno, que es un alergeno exclusivamente interior. Y eso que hemos limpiado, ¿eh? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y esto, claro, por eso incluso durante el interior, en pacientes que tengan problemas de alergia respiratoria a ácaros, también el uso de la mascarilla, aunque ya no esté sentido por contagio, sino por protegerse de exposición, puede ser muy interesante para ellos. Vale, y el exceso de higiene, ¿puede influir eso en un factor de riesgo? Porque al final lavarnos tanto, sobre todo en los chiquitines, ¿no? Que a lo mejor no desarrollan esa protección. Sí, es correcto. Bueno, desde el punto de vista de la higiene de manos, por supuesto que es recomendable para evitar el contagio del virus, pero por otro lado es verdad que hay pacientes nuevamente que con el uso de los geles hidroalcohólicos y el uso de jabón tan continuo,
pueden notar irritación a nivel cutáneo y puede ser desde este punto de vista perjudicial, desde el punto de vista irritativo. Es cierto que la teoría de la higiene, ¿verdad?, hace ya años, tiene ya más de un siglo esta teoría, nos dice que el exceso de higiene es el que ha promulgado, ha facilitado la aparición de la alergia, o favorecido al menos el desarrollo de las mismas. Probablemente no sea la única teoría y hay más factores confluyentes, pero en este caso el exceso de limpieza hay que tener mucho cuidado también con el uso de, por ejemplo, pues lejías, claro, amoníacos, productos abrasivos, ¿no? Claro, son tremendamente irritantes para el tracto respiratorio. Sí, bueno, sí. Pendientes de la calima está mucha gente, pues por eso mismo de las alergias, y está previsto que durante este jueves pues puedan bajar un poco las temperaturas y den un respiro a esas personas también, ¿no? Sí. Entonces esta mañana vamos a hacer una parada en Tenerife, en la zona del Boquerón, precisamente para ver cómo está el tiempo, si se está notando una baja de las temperaturas, que está refrescando. Gilberto, buenos días. Buenos días, Patricia, buenos días, Canarias. Pues sí, desde este punto podemos comprobar todo eso que comentas, una bajada de las temperaturas. Tenemos pues unos 4 o 5 grados menos que en la jornada de ayer a esta misma hora, y si miramos hacia el municipio de Tegueste, desde este punto, ahí encontramos ese municipio, también encontramos el macizo de Anaga. Podemos ahí mostrarles el contraste que encontramos en esta mañana. Todavía quedan restos de calima, una calima que se va disipando, pero también esa nube baja que a estas horas de la mañana, primeras horas de la mañana, está por debajo de los 500 metros, y es lo que hace que cuando salimos de casa, los que madrugamos, pues nos encontramos el coche empapado en sereno, en barandillas como las de este mirador también. Va a refrescar durante la jornada de hoy, van a bajar las temperaturas, no significa que termine la jornada haciendo frío, porque hay que recordar que estamos en verano, pero en comparación con la jornada de ayer, hoy bajarán las temperaturas entre 5 y 7 grados, y ya el próximo viernes, o sea mañana, es cuando vamos ya a encontrar pues jornadas habituales de esta estación en la que estamos en verano. La vista desde aquí pues nos permite hacer una comparativa con días anteriores, porque podemos ver zonas como el Valle de Guerra y podemos ver perfectamente el mar. Esto antes de ayer era pues prácticamente imposible, no solo por las nubes, sino también por la densidad que tenía la calima. Y si miramos hacia el océano, pues vemos como ya llegan poco a poco esas nubes que van a ayudar a que se refresque el ambiente. Importante que la calima se va a ir disipando y también que las temperaturas se van a ir recuperando. Hoy todavía vamos a estar pendientes del termómetro. En la isla de Tenerife a lo mejor alcanzamos los 30 grados, seguramente en islas como Gran Canaria se superarán. Precisamente en esa isla se registraron en la jornada de ayer miércoles las temperaturas más altas del país. A la 1 de la tarde en Agüimes, Gran Canaria, el termómetro llegó a marcar los 40,6 grados centígrados. Hoy tal vez no se alcancen esas temperaturas, sean un poco más bajas, temperaturas inferiores, y poco a poco en el aspecto meteorológico pues vamos recuperando la normalidad después de este primer episodio fuerte de calor y calima aquí en el archipiélago. Pues Gilberto, mejor que refresque también para trabajar en esa excursión que te estás dando por Tenerife. Gracias. Desde luego, gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo estamos viendo, se va un poquito la calima, pero desde luego convivir con esa calima es difícil para los no alérgicos. Me imagino cuánto será para los que sí lo son, ¿no? Sí, efectivamente. La calima, pues como sabemos, es un compendio de polvo, de arena, de diferentes productos. Habitualmente, la mayoría son inorgánicos, polvos inorgánicos. Contienen restos de aluminio y de sílice, y estas partículas tienen además la curiosidad que también pueden atraer y transportar diferentes hongos o diferentes pólenes también, se ha demostrado, y bacterias incluso, además de polucionantes que suelen encontrarse en determinadas zonas de regiones de África, como en el norte de Argelia, de Marruecos y de Túnez. Muchas de estas emisiones, refinerías de petróleo y centrales térmicas, parte de este material puede verse aerotransportado en estas partículas de polvo que comentamos, y luego estas partículas tienen una especial incidencia, agreden lo que se llama el epitelio, digamos la tapicería de nuestro aparato respiratorio, tanto a nivel nasal como ocular, como también bronquial,
Y ese daño, esa inflamación es la que luego se traduce en la aparición de síntomas. Síntomas que se ha demostrado que son capaces de influir tanto en los síntomas que sienten los pacientes asmáticos, es decir, cuando hay intrusiones de este polvo sahariano, refieren un incremento, una pérdida de control de su patología de base. Y también, por otro lado, se ha observado que hay incluso pérdidas en la función pulmonar, es decir, en lo que ellos son capaces de soplar o de mantener su capacidad ventilatoria. Que en ningún caso la calima es buena para nadie. Muchísimas gracias, Ruperto González, alergólogo de Hospiten, por aclararnos las dudas en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días.